Justamente del tema Brexit, de la situación que está viviendo allí en Gran Bretaña. Estamos comunicados vía Skype con Marcelo Justo, que es periodista de la BBC y actual también corresponsal, en este caso, del diario Página 12 de aquí de la República Argentina. Hola Marcelo, buen día. Buenas tardes para vos allí, ¿no? Muy buenas tardes, sí. Bueno, Marcelo, ya hemos hablado ya en alguna oportunidad también a propósito de la situación allí en Londres, ¿no es cierto? ¿Cómo está, a ver, cómo está a esta hora de la mañana? Porque como esto va cambiando cada hora, cada 2, 3 horas en Londres con distintas declaraciones, ¿cómo está la situación allí? A ver, contanos. Mira, habría que poner un poquito de contexto porque esto realmente es un jeroglífico. El Reino Unido se va de la Unión Europea el 31 de octubre. El problema es que el Parlamento aprobó una ley por la cual solo puede irse de la Unión Europea el 31 de octubre si hay un acuerdo. Sí. Esto obligaría a Boris Johnson a obtener un acuerdo con la Unión Europea. Si no obtiene ese acuerdo para el 19 de octubre, tiene que pedir una extensión. El problema es que Boris Johnson dijo que él prefiere morir en una trinchera a salir de la Unión, a prorrogar la salida de la Unión Europea más allá del 31 de octubre. De manera que, bueno, en este momento hay como tres caminos que se le abren. O viola la ley que aprobó el Parlamento, con lo cual sería algo evidentemente muy grave, o llega a un acuerdo con la Unión Europea, que por el momento suena bastante improbable, o renuncia. Ajá. Esta sería, diría, la síntesis, pero además hay un brazo judicial dentro de las variadas ramificaciones que tiene esta historia del Brexit, porque hoy, digamos, hay tres casos ante la justicia que dicen que Boris Johnson violó la ley al decidir la suspensión del Parlamento hasta el 15 de octubre. Y no solo violó la ley, sino que le mintió a la reina. Ahora, si efectivamente la Corte Suprema del Reino Unido tiene que pedirse alrededor de esto el martes próximo, si efectivamente la Corte Suprema haya que Boris Johnson le mintió a la reina o no le dio el consejo a la reina que debía darle para que ella pidiera la suspensión del Parlamento, ese sería también otro motivo de renuncia. De Ajá. manera que, como bien decía, bueno, está todo muy fluido y puede pasar en este momento cualquier cosa. Ahora te pregunto algo, ¿cómo Boris Johnson, ¿no es cierto? Que lo que dijo es suspender el Parlamento, ¿no es cierto? ¿Cómo se toma allí esta situación? Son muy particulares los ingleses, ¿no es cierto? Al momento de criticar a sus funcionarios, ¿no es cierto? Bueno, creo muchísimo revuelo. Acá, digamos, la sociedad misma se considera la cuna del parlamentarismo, digamos. Mm. Históricamente no sé qué tanto es cierto, es evidentemente una de las cunas del parlamentarismo, y muy importante, no cabe duda. Pero bueno, esa es la autopercepción que tiene la sociedad de sí misma. Entonces, eso fue un golpe muy fuerte, el hecho de que el primer ministro decidiera suspender el Parlamento por 5 semanas. Es algo que no ha sucedido en los últimos 90 años y que no es obvio que es por razones políticas, aunque el gobierno lo escondió bajo digamos, una excusa, digamos, parlamentaria, Sí. diciendo que el año parlamentario había sido excesivamente largo. Entonces se necesitaba digamos, un recreo un poquito mayor, una suspensión un poco mayor. Pero lo cierto es que, claro, esa suspensión del debate parlamentario cae justito en el medio o justito antes de que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre. Y eso obviamente le quitaba margen de maniobra al Parlamento. Marcelo, buenos días. Sofía Bustamante te saluda. Quería saber de estas tres opciones, de estos tres caminos que puede tomar, ¿cuál se dice que puede llegar a suceder? Y en cuanto a la gente, ¿cómo es que se percibe ahora? Porque bueno, él en principio llegó con el aval de la gente. Ahora, ¿cómo es que lo toman? ¿Cómo es que toman todos estos comentarios que hizo, estas decisiones? Mira, es bastante difícil realmente decir cuál de estas tres opciones va a ser la más posible. Quizás la más posible, bueno, repitámoslas un poco, digamos, que él diga que no va a cumplir la ley, que sería realmente esa suena bastante casi imposible, porque obviamente podría ser arrestado, lo que sería una cosa, digamos, bastante excepcional. La segunda es llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Empezó a haber una especie de amago de que podía haber algún acuerdo de la Unión Europea sobre el tema irlandés, que es el tema más conflictivo, pero el mismo Boris Johnson lo desmintió esta mañana.
dijo, es decir, dijo que el acuerdo del que se hablaba en los medios no tenía nada que ver con lo que él estaba pensando para llevar como propuesta a la Unión Europea. La Unión Europea ya ha dicho que el tema irlandés es fundamental. Si no hay acuerdo ahí, no hay acuerdo. Con lo cual queda la tercera opción, que es la renuncia. Y esta opción es políticamente, si se quiere, la más viable en el sentido de que si él renuncia, por ley habría 15 días para que la oposición pudiera formar un gobierno de coalición y convocar a elecciones generales. Digamos, y en esas elecciones generales Boris Johnson podría presentarse como el gran defensor del voto que fue a favor del Brexit en el referéndum de 2016. En cuanto a la población, ¿cómo lo toma? Hay cierto cansancio de todo lo que está pasando, hay también manifestaciones de bronca, hay mucha fragmentación política, te diría en este momento. El sistema parlamentario británico, que es un sistema clásico bipartidista, bueno, en este momento está a punto de fragmentarse mucho más y comenzar a ser un sistema multipartidista. Claro. Y en la calle también se vive eso. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho, pero estamos viendo imágenes mientras estamos hablando con vos, pantalla partida de, distintos momentos en el Parlamento de Boris Johnson, ¿no? Más allá de sus cabellos revueltos, también su actitud frente al resto de los legisladores, en donde en alguna oportunidad también él se ha, además de haber hablado, al momento de escuchar, brazos cruzados, eso denota inclusive también una posible fortaleza de él mismo y de decir, estoy convencido de lo que estoy pensando, nadie me va a doblegar en mi pensamiento. ¿Qué tipo de primer ministro es Boris Johnson? En cuanto a su característica, digamos, es una persona que no tiene parangón, ¿viste? Va para adelante como si nada. ¿Cómo lo califican ahí? Bueno, él tiene una gran, más que leyenda, realidad, digamos, histórica, personal, de mentiroso. Ajá. Es decir, lo despidieron de su primer trabajo, él comenzó trabajando como periodista en el Times por inventar una cita. Ajá. Luego 2 veces lo encontraron mintiendo cuando ya era parlamentario, lo suspendieron por eso del bloque parlamentario conservador. Todas las cosas que dice las puede decir al otro día, de manera que por eso también se vuelve muy impredecible lo que pueda hacer ahora. El tema es que esta vez, digamos, justito ahora que empieza a trabajar como primer ministro, asumió a fines de julio, ha tenido una posición totalmente consistente y dura respecto a este tema europeo, es decir, continuamente ha dicho, ha empleado el lenguaje más duro posible respecto a la Unión Europea, con lo cual le va a resultar muy difícil desdecirse porque ha estado permanentemente, obviamente ya como primer ministro no es lo mismo que hacer una declaración como parlamentario o escribir un artículo como periodista. Exacto. Como primer ministro uno está en el foco central de todo el debate. Sí, y sobre todo porque muchos de los integrantes de la Unión Europea hoy por hoy están diciendo más que se vayan rápido, listo, que se termine este tema y nosotros sigamos aún sin ellos, ¿no es cierto? Hay un poco de cansancio también en la Unión Europea, pero hay un deseo de que no aparecer como los culpables de la ruptura. Claro. Que sea el mismo Reino Unido el que diga, bueno, si ustedes se fueron porque ustedes querían irse. Pero al mismo tiempo no lo pueden dejar irse y conseguir exactamente un acuerdo a medida del Reino Unido, porque si no eso puede crear un precedente para la Unión Europea respecto a los otros miembros. Y tenemos que recordar, son 28 miembros. Tal cual. Todavía. Entonces, si cada uno empieza a pedir una especie de Unión Europea a la carta, tal cual les conviene a ellos, la idea de unidad de la Unión Europea se resquebrajaría mucho. Bien. Marcelo, te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos esta mañana y contarnos un poquitito cómo está la situación allí en Londres. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Marcelo Justo, ex periodista de la BBC y también actual corresponsal justamente allí de Página 12 en Londres. Bueno, volvemos a nuestro país, hablamos un poquitito del dólar, hablamos un poquitito también de algunas medidas que ha adoptado el Banco Central ayer por la noche.